Es cortito, es sorprendentemente corto, se siente muy corto, pero, o se ve muy corto, pero no se siente así, sí, exacto. El mío era un libro así chiquitito y yo esperaba algo muy sencillo, pero creo que es muy denso en ideas, a pesar de que no todo el libro, digamos, si hay partes como que yo podría incluso, de las que podría prescindir, que es como mucho la discusión de cada uno de los personajes y de cómo vivir esa vida absurda. Siento que se desvía un poco del tema, pero es divertido, digamos. Es una parte interesante, o sea, es una parte divertida más que interesante del ensayo. Eso me hace gracia, pero también podría prescindir de eso. Entonces, pensar que en una de las partes ya la mayoría de las emociones o de las ideas que me dejó fueron así, quedaron listas, es bastante loco, digamos. Es una cosa que yo le recomendaría a muchísima gente si su tema es el tiempo, si su tema es, ok, quiero leer algo difícil, pero no quiero hacer un Dostoyevsky, no quiero tirarme un año en esto. Creo que es una buena forma de empezar con la literatura filosófica. Quiero leerlo nuevo, sobre todo porque justamente el libro hace muchas referencias a Dostoyevsky y yo lo leí antes de leer Dostoyevsky, entonces me gustaría volver, espero hacerlo pronto. Y este libro en particular creo que también marcó uno de como de mis conclusiones filosóficas más fuertes en la vida. O sea, yo he tenido como algunos puntos en la vida así que son un antes y un después. Y creo que este en particular, una de las ideas que tiene este libro la cimentó. Y no sé si para mí personalmente termina siendo igual o termina descansando en los mismos términos, pero sí era algo que aproximaba, que yo medio sentía o que yo discutía o con lo que yo soñaba y no sé, que después en el libro lo plantea con respecto a toda esta filosofía e importancia de si la vida tiene sentido que se reduce al suicidio, pero es la idea de pensar en cantidad y no en calidad. Yo eso era, de nuevo, eso era una cosa sobre la que había, no sé, como meditado mucho en la vida conforme envejecía. Justamente por eso, por un tema de que en realidad yo sí veía el tiempo como un tema de marcar, un tema, y existe mucho en la cultura popular, en los pensamientos universales de no, de lo que importa no es el tiempo, sino cómo ha sido vivido, o lo que importa no es una discusión súper típica, ahora que ayer que fue Día Internacional de la Mujer, eh, todo este tema de que las mujeres son más maduras, entonces todo bien que esté una mujer joven con un hombre mayor porque es y porque lo otro, y que dependía, que los años son relativos y que los eternos Peter Pan significan estas cosas, como que ya era una cosa que yo había meditado mucho de sí, puede ser que haya gente que tome sus años de vida y los invierta en cosas que tengan mayor alcance, pero eso no quiere decir que la persona que repite la misma actividad por 10 años no siga, digamos, esa repetición, esa cantidad, esa magnitud de tiempo no implique un resultado. Y me parece bellísimo como Camus lo discute en términos del absurdo sí, en realidad, si lo único que vamos a competir, si ya nos casamos con una vida absurda, si no decidimos optar por el suicidio, que es darle importancia a la vida, o no decidimos el suicidio filosófico, que es darle una importancia que no existe, entonces optando ya por la idea de adoptar el absurdo, entonces lo que importa es la cantidad y no la calidad, y entonces ahí sí tiene algún sentido el hecho de no acabar una vida antes o de tener esa pasión o de seguir en algo, aunque sea sufrimiento. Por eso es que tiene toda esta idea de que el hecho de que Sísifo repita todo esto todas estas veces sigue teniendo un valor en magnitud temporal. Y también creo que lo habíamos hablado en un video hace mucho tiempo, creo que fue con The Sandman, que toda esta discusión, que para mí es un mal consuelo en contra de la inmortalidad, bueno, es que sí, después de mucho tiempo
las cosas pierden sentido, pierden novedad o dejan de ser interesantes, y que yo les dije como, no, o sea, a mí esto me parece absurdo, yo estoy segura de que ya, o sea, con suficiente tiempo a mí no se me va a acabar el mundo, y yo creo que descansa mucho en este tipo de conclusión filosófica a la que yo había llegado desde este libro, desde un poquito antes, de igual como también en términos de desapego y de cómo uno se acerca a las emociones o a las experiencias y el valor que abstrae. Me encanta, me encanta, me encanta la teoría de la cantidad sobre cualquier otra cosa, y yo espero vivir una vida infinitamente larga y arrugada y deshecha, y que se me deshaga el cuerpo y todavía seguir experimentando cosas. Pero sí, me parece muy tierno, me parece también algo bastante importante en términos de como de contrarrestar una posición nihilista muy majadera que le da a la gente, o que es muy típica cuando uno empieza a explorar ideas de desesperanza y de falta de sentido y eso sí, el único pensamiento filosófico que existe, que es eso, es como pensar suficiente en algo. Obviamente uno recae en ese tipo de desesperanza con el nihilismo, y me parece que eso es una cura así perfecta hacia tal vez como esa ternura, y te digo tierna como cuando al decir, no sé, una fruta tierna, no tierno de lindo, sino como de no maduro, con la que mucha gente se puede acercar a esta idea de que las cosas no tengan sentido. Me parece que el mito de Sísifo, o sea, es un buen amortiguador, porque soluciona y pone, o sea, como que pone un paro a las intenciones o a los instintos principales de alguien al empezar a tener estas ideas y sin querer nada más entregarse a la nada. Me parece muy lindo, me parece muy esperanzador, a pesar de que no es cursi, no busca cosas bonitas, como critica mucho todo esto del suicidio filosófico, que es entregarse a lo divino y lo bonito y las buenas historias y el propósito y eso. Entonces es como un análisis muy cerrado. Eso me parece bonito, pero sí, tal vez fue por el momento de la vida también, como todo, pero a mí me parece un espectáculo de libro. Espero que mis hijas lo lean y no sé, cuéntame esto, pregúntame. Perfecto, excelente. Gracias por sus palabras, Valeria. Bueno, me gustaría corregir una errata en el pasado, porque en otros episodios hemos dicho que Albert Camus se pudo haber suicidado, que nadie sabe. Esto es falso. Estuvimos muy mal informados, yo estuve muy mal informado. Aquí en Dialéctica tampoco queremos contribuir a la diseminación de mentiras y mucho menos del chisme. Camus dijo poco antes de morir en un accidente automovilístico que morir de esta misma forma era la más idiota de todas. Me dijeron esto y me dijeron también que nadie sabía si su accidente había sido un suicidio o no. Yo asumí que Camus estaba al volante porque me lo dijeron. No hice una investigación, no hice la investigación apropiada. Esto sucedió aquí en vivo, pues yo no me había enterado. La realidad es que es una coincidencia que Camus haya dicho eso por dos razones. Número uno, el conductor del coche no era Camus, sino su editor y su amigo Michel Guillamard. Vamos a agarrar una de esas dos. No voy a seguir intentándolo. Y dos, el neumático del coche reventó poco antes de la colisión. Así que sí, un poco antes del accidente, Camus dijo que morir en un accidente automovilístico es la forma más idiota de morir, y luego murió en un accidente automovilístico. Una enorme ironía, una gran coincidencia. Sin duda, Camus no se suicidó, no fue un suicidio, definitivamente no fue un suicidio, y esto lo dije en el episodio de Dostoyevsky incluso, es decir, lo dije hace como 2 semanas atrás, y lo he dicho también en otros episodios también, así que me arrepiento por haberlo dicho. Y la razón por la cual lo menciono es porque el inicio de este texto me parece a mí casi como un triste y sin embargo desapasionado ensayo que trata de convencer al mismo autor de que no se suicide. Es decir, en el inicio parece Camus estar tratando de argumentar
en contra del suicidio como si fuese un pensamiento recurrente, lo cual obviamente lo es porque por algo escribió el mito de Sísifo, pues. Pero me parece muy interesante, pues, porque estaba leyendo el inicio y inmediatamente estaba releyendo el inicio. He leído este ensayo ya 3 veces. La primera vez que lo leí fue hace mucho tiempo y fue como uno de esos textos iniciáticos que significó mucho en su momento también. Pero bueno, la última vez que lo leí estaba pensando, wow, esto parece casi una carta de suicidio, esto parece casi como si Camus estuviese tratando de argumentar, tratando de convencerse, tratando de encontrar razones para no suicidarse. Y sin embargo, pues no se suicida. Es decir, eso me llevó a buscar la información sobre el suicidio y obviamente no hay información sobre ningún suicidio porque Camus no se suicidó. Y bueno, la primera parte de este preciosísimo ensayo propone un problema, que es el problema que usted menciona, que es que el hombre tiene dos opciones. Puede dirigir una vida basada meramente en el engaño y la eternidad, es decir, que la vida tiene propósito y existe la eternidad y todos tenemos una entidad divina que nos cuida y todo importa, la humanidad vale la pena. O por el otro lado podemos caer bajo el irremediable peso de la realidad y el nihilismo suicida. Es decir, lo que hace Camus aquí es que ya va atando estos cabos filosóficos que se argumentan incluso hoy sobre la filosofía de construccionista y el suicidio, o la filosofía de construccionista del posmodernismo y el modernismo también, Dios ha muerto, Nietzsche, todo eso, y el nihilismo. Es decir, que es imposible realmente encontrar propósito en la vida si no existe el engaño, de cierta manera. Este es el problema filosófico, y él argumenta que inevitablemente si llevamos este nihilismo hacia un extremo, pues inevitablemente nos vamos a suicidar. Entonces, el razonamiento de Camus, argumenta el mismo autor, quiere ser fiel a la evidencia que lo ha despertado. ¿Para qué existe el deseo por saber si no hay respuestas disponibles? Es lo que argumenta Camus. Es decir, ¿por qué queremos saber? ¿Por qué queremos aprender sobre el mundo? ¿Por qué hemos desarrollado la filosofía? ¿Por qué hemos desarrollado la ciencia? ¿Por qué queremos viajar a las estrellas? Si de todos modos no hay una entidad cósmica que dé, a fin de cuentas, un simple propósito. Entonces, tenemos el engaño versus el nihilismo. Y, por supuesto, lo que hace Camus aquí es proponer una respuesta, y la respuesta es el abrazo y la aceptación de lo absurdo. Entonces, para solucionar este debate, propone Camus un remedio en la forma de 4 símbolos, que en realidad a mí sí me encantan estos símbolos, pues ya me dijo usted que no le gusta, pero a mí me fascina la parte de los símbolos. 4 símbolos, 4 príncipes sin reinos que el autor utiliza para desarrollar su teórica solución al problema anteriormente propuesto. Y el problema anteriormente propuesto aparece en la primera línea. No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Yo estoy en total desacuerdo con esa línea, pero bueno, ya hablaremos un poco más sobre eso después. Ajá, usted no. Paréntesis. No es que a mí no me gusten, no es que a mí no me gusten los personajes, es más como que me parece un... No quiero decir un adorno, porque en realidad, por ejemplo, la discusión del personaje del creador y el artista me parece una cosa hermosa, pero siento que uno tiene un ensayo completo sin esa parte. A eso es a lo que me refería. Ya. Entiendo. Sí, son largos, son larguillos. Pero bueno, sí, quería hablar un poco sobre la manera en la que Camus da a relucir su hombre absurdo con estos 4 dibujos. Cada uno de los dibujos representa una diferente faceta de su hombre absurdo ideal. Entonces, primero propone la imagen del Don Juan, y el Don Juan es el arquetipo que vive por el amor. Camus con el dibujo plantea una propuesta hedonista para su hombre absurdo, sin miedos a la crítica social o a las costumbres y normas de su tiempo. Luego viene el comediante o el actor, un arquetipo que vive de lo efímero, por lo remoto, por el instante, sin deseos de grandeza o de inmortalidad. El actor quiere vivirlo todo, pues porque utiliza distintas máscaras para sentir toda emoción. Es decir, estamos hablando también del actor de los tiempos antes del cine, es decir, estamos hablando también de actores trovadores, pues, porque claro que los actores hoy en día todos están trabajando por la inmortalidad, pues todos quieren ser inmortalizados. Pero aquí Camus utiliza al actor como para dar a relucir la característica de la muerte del ego, es decir, un personaje que vive
meramente por el aplauso del momento, para vivir en el escenario, para sentirlo todo. Es decir, que entre más larga es la vida del autor, como usted bien había mencionado antes, mejor, porque más vidas vive. Luego, Camus utiliza un tercer arquetipo y este arquetipo lo narra en primera persona, lo cual alude a su propia afiliación a esta idea, y es el arquetipo del conquistador. Y este arquetipo trabaja por la maestría, vive para ganar simbólico terreno, por el crecimiento personal. Es decir, y me llama mucho la atención que este arquetipo en sí esté narrado en primera persona, porque aquí vemos a Camus identificándose directamente no con el hombre absurdo en su totalidad, sino con el conquistador en sí. Es decir, él aquí está diciendo que él se considera a sí mismo un conquistador, que él trabaja para mejorar en sus, asumo, relaciones sociales, para mejorar, asumo, en su habilidad como escritor, en su habilidad como teórico. Y bueno, viene el cuarto arquetipo, que usted ya bien mencionó, que es probablemente el más interesante y el mejor de todos. Al igual que el actor, el escritor vive muchas vidas en la página, y al igual que el conquistador, trabaja por un crecimiento personal y una maestría. Camus argumenta que los mejores filósofos no son escritores de tesis, sino que plantean preguntas sin resolver en la creación absurda de la novela, utilizando a Dostoyevsky como ejemplo para dar a relucir este punto. Y hablando de Dostoyevsky, el absurdo, según Camus, no confirma que todo está permitido, como diría Iván Karamazov, sino que le otorga inutilidad al remordimiento. Es decir, que Camus en su ensayo también elabora una propuesta moral para el hombre absurdo, dando a relucir una idea muy interesante, que es una de mis líneas preferidas en la novela, que dice: un hombre puede ser virtuoso por capricho. Es decir, que uno no está siendo virtuoso por divinidad, uno no es virtuoso por una recompensa, uno es virtuoso por capricho. Me fascina. Y bueno, el mito de Sísifo finalmente termina con el homónimo relato de la mitología griega, donde Camus retrata al héroe con una sonrisa, pues a pesar de lo absurdo que le rodea, es feliz. Sí, a mí me gusta, me parece vacilón este tema de los símbolos, me parece vacilón, entretenido, la forma en la que clasifica esta, porque yo siento que, sí, siento que de alguna forma todos son propósitos, o sea, todos sí, o sea, son absurdos en términos de que no están contrapuestos a algo más grande, sino es parte de la renuncia, pero sí son propósitos que clasifica de una manera muy clara. Y por ejemplo, el tema del Don Juan, yo sé que es como una ridiculez muy fuerte, porque también contextualizando y todo esta figura en ese espacio, también es nada más como, yo siento que es la propuesta de utilizar a la gente, o sea, no necesariamente en sentido romántico y todo, sino es usted obtiene su propósito de estar consumiendo a la gente de las formas en las que sean, y en general el hombre absurdo o la persona absurda ideal, así como se propone, puede ser una mezcla de todas, pero es como no sé, es como una exageración, es es muy entretenido llegar y pensar, bueno, sí, la forma de consumir personas, la forma de que esto sea lo que se busca, incluso, bueno, sí, por capricho, esa forma de ponerlo, a mí también me pareció preciosa, que es parte de eso, no quiere decir, digamos, el elegir que no exista repercusiones sobre nada, o que no existan reglas, o que no nada, una anarquía total tampoco es, o sea, tampoco tiene que ser necesaria para calzar, porque uno puede tener su propia realidad, uno puede tener su propia definición de cómo es que va a vivir ese disfrute, definición de su propia filosofía. Pero sí, el Don Juan me gusta mucho eso, porque es consumir a la gente, la idea del actor o del del performativo, de la propuesta performativa, es mucho la idea del engaño, pero también es mucho la idea de la fama. Y yo creo que en eso es en lo que se diferencia, porque si uno piensa, la fama consume gente y la fama también se busca a la hora de crear o a la hora de tener una audiencia como artista, pero el actor lo único que busca es eso, lo único que busca es fama, o sea, como
consume, busca su propósito, y esto también es un formato, todos son un formato de hedonismo, pero busca su propósito a través de eso, de opinión. No le importa la individualidad de esos seres humanos que quiere consumir, le importa la grandeza, le importa la comparación contra el todo. Y sí, justo hoy estaba viendo un tema de clasificación de lo que le da el propósito a la gente en su trabajo. Y resonó mucho esto del perfeccionismo del tercer personaje, porque es como, sí, hay mucha gente que busca esto, no por el prestigio, no por su relación con otros seres humanos, no por cuidar a otras personas o cómo le contribuye, sino como por su propia artesanía, por su propia finura, por la delicadeza del producto y por complacerse a sí mismo a través de lo que hace. Y también creo que en realidad eso es una manera de propósito que vive todo el mundo, bueno, que vive infinidad de personas, que es, no tiene que ver con la fama, tiene que ver como para sí mismo, es como la perfección de lo que sea que estoy creando. De nuevo, como con el hombre en busca de sentido y estos temas que se ha rastreado como fisiológicamente, que mantienen a la gente viva. Para mucha gente es eso, es su creación, es una idea tangible, es un objeto, es un algo que quieren ver hecho a la perfección, y eso puede implicar para ellos mismos todo el proceso de convertirse en la persona que puede hacer eso a la perfección, y eso me parece interesante. Pero sí, a mí la propuesta del artista también creo que es también como por el desorden, por lo abierto, por lo sin bordes, que es la idea de la creación de arte como tal. Bueno, sí, literatura y este planteamiento de ideas es importantísimo, pero en general el hecho de crear algo, que estas tonteras también de las discusiones que uno puede generar a la hora de limitar el concepto de arte, de qué es arte. Es arte, si lo pongo acá, es arte si el artista tiene intención, es eso, es arte si evoca algún sentimiento en alguien más, es arte, o sea, es en sí como esta importancia esta importancia en modificar el mundo que uno tiene a su alrededor de manera absurda, porque tampoco tiene un sentido práctico cerrado dentro de lo que ya sostiene, sí, no sé, el engranaje social. Digamos, hay muchas cosas que uno tiene que hacer porque tiene que hacer, y después está, ¿no? Lo que no. Y eso se engloba en arte, eso se engloba en creación, como todo lo que no, por definición, no tiene sentido, es esto. Entonces, cualquier cosa, pues, uno hasta podría explicar las otras tres, hasta en temas evolutivos, es como, sí, esta interacción que uno necesita con otras personas, que es el Don Juan, o la fama, que es la reputación social importantísima, que obviamente en eso alimenta evolutivamente estas nociones y desarrollo de la cultura. Pero el arte no, el arte es como el arte existe porque existe, el arte es una manifestación de lo absurdo, y que la gente continúe creándolo, y que haya gente que nada más necesita esto y lo busca, y haya gente que no, o sea, que también que se distribuye en grados, es para mí un tema muy interesante. Si lo que uno está discutiendo es el absurdo, si lo que uno está discutiendo es el propósito inventado que uno puede tener, ya una vez que uno ha decidido vivir, el propósito inventado que uno puede tener, y entonces reducirlo a, ok, bueno, consigamos la cosa que tiene menos propósito, pero igual pasa. Entonces llegar, explotarlo, hundirse en eso, pues completa la idea del hombre absurdo. Y sí, también estoy a veces uno llega a respuestas, a veces no, pero la intención o la creación no está ligada a una respuesta, aunque a veces sí, pero no es necesaria. Entonces sí, a mí la idea del artesano me parece muy tierna. La idea de Sísifo me parece muy dramática, la verdad, pero supongo que es buena como metáfora, o sea, es muy buena como metáfora, es una sobresimplificación, no sé, me pasa con amigos míos que estamos hartos de algo, y es una metáfora perfecta, es como para llegar y hablar de esto, es como de ahí subiendo la piedra.
Yo lo utilizo todos los días, literalmente Sí, sí, todos los días. Es como la metáfora, mi go-to metaphor. Todos los días estoy utilizándola. Adelante. Todo. sí. No, no, sí, sí, eso, o sea, que es algo muy típico, es una forma muy entretenida de comunicarse, como eso es lo que, es lo que usted está haciendo. Y también me parece demasiado representativo, muy al punto llegar y decir, mientras está subiendo la piedra no importa nada, de verdad no importa nada, usted está ahí en el engranaje, las cosas están pasando, solo existe la tragedia en el momento en el que usted no está haciendo eso, en el momento en el que alcanza la conciencia. Entonces sí, eso reduce una situación que puede parecer extremadamente trágica, llegar y decir, como, se está llorando por una cosa que son instantes. Son instantes. De sí, si usted, y esta teoría también, no teoría, pero la ridiculez de si la gente está deprimida porque está muy desocupada, Sí, bueno, que le molesta mucho a la gente y con toda la razón, pero entiendo cómo se vuelve un refrán de sabiduría popular de si usted hace cosas, pues ya está, no piensa tanto en sus martirios. no sé si Y eso sea necesariamente cierto. Y esto lo digo yo como una persona que ha pasado por una depresión. Esto lo he dicho antes en el podcast. Eso yo no sé si sea cierto. Es decir, cuando yo estaba deprimido estaba muy ocupado y estaba muy deprimido. Y no, me hubiese yo estoy gustado, segura. me hubiese gustado mucho disfrutar de un buen par de vacaciones. Y no fue hasta que recibí un buen par de vacaciones que finalmente me liberé como que de mi depresión. Es decir, No, no, yo no creo que sea cierto para nada. Yo creo que es una forma muy tonta de lidiar con problemas de salud mental. Lo que digo es que entiendo de dónde proviene el refrán. Lo ah, que digo es que también la idea de que mucha gente que vive ocupada, que vive la mayoría de su tiempo subiendo o subiendo la piedra, en el momento en el que tiene sus vacíos, experimenta una tristeza o experimenta un desamparo y piensan y asocian ese desamparo temporal con lo que otra persona está experimentando ya con un desbalance químico real. Entonces, para mí tiene mucho sentido que la gente que nada más no está conectada, que no está conectada en experiencia con esa idea de lo que es la depresión, lo que diga es, ah, no, a mí esto me pasa cuando estoy desocupada. O sea, me parece muy interesante porque sí es cierto, digamos, ahí. Y es que diferente es la depresión a enfrentarse a ciertas ideas que uno puede evitar hasta que tiene un espacio. Y eso es lo que hace el mundo de la distracción en el que vivimos sumergidos ahorita. Pero, claro, pero la distracción en eso, la que vivimos sumergidos ahorita está literalmente diseñada para deprimirnos. Es sí, decir, esa es la triste ironía, por eso lo menciono nada más. Es decir, que la distracción no va a sacar a nadie de su depresión, especialmente la distracción la distracción digital, pues excepto esta, la de dialéctica, pues porque aquí están aprendiendo y obviamente... no, pero yo no, a lo que me refiero no es como a que saque a la gente de su depresión o no saque a la gente de su depresión, la distracción es algo que se busca de manera natural para no lidiar de forma saludable con ciertos pensamientos necesarios. Ah, bueno, entonces eso sí es cierto. Pero, y en general, uno no llega a esos pensamientos necesarios de forma orgánica si está distraída. Y entonces, ese es el problema. Y esa es en realidad la razón por la que sistemáticamente llega a la gente la depresión, porque están distraídos hasta que explotan. Estamos distraídos hasta que explotamos. Estamos distraídos de cualquier tipo de necesidad básica. Digo, las redes sociales hoy en día ya sabemos que están diseñadas para sacar emociones negativas de nosotros para mantenernos atados a la red social. Es decir, que si una red social me hace a mí feliz todo el tiempo, hay una mayor probabilidad de que yo no la vuelva a abrir durante el resto del día. Y sin embargo, si una red social me enoja, hay una mayor probabilidad de que yo vuelva en ese mismo día. Irónicamente, pues, porque es como naturaleza humana, pues somos masoquistas. No, hay una frase, pero no la encuentro. No la encuentro, que era justamente esto de cómo los algoritmos y de la cantidad de gente que está trabajando activamente por tomar el poder sobre nuestras vidas
Y es como sé si la distracción es una de ellas, pero está como la comida, está el sueño, está absolutamente todo donde los algoritmos están optimizados para las cosas más horribles. Y es como los individuos, es como grupos, equipos enormes de ingenieros con millones y millones y millones de dólares trabajando con ese objetivo y uno aquí intentando meditar. Exacto. Sí, están aplicando. Intentando meditar y comprar comida orgánica y a uno le ven todo, le meten sirope de maíz y es como, ¿qué puede hacer? Sí, es difícil. Pero una frase hermosísima de eso y no la encontré. Quería mencionar dos cosas que usted mencionó que me parecen muy interesantes. Primero que todo, sus comentarios en torno al arte me parecen muy interesantes en particular porque yo creo que a lo que se alude aquí es que el arte antes de Camus y sus contemporáneos, antes de Nietzsche en particular, antes de los existencialistas, el arte era en sí una creación divina, es decir, todo arte era en sí una especie de alabanza hacia una alabanza religiosa, una alabanza espiritual. Entonces, lo que propone Camus aquí en el mito de Sísifo con este cuarto arquetipo del artista es que el arte de allí en adelante debería de ser absurdo, tan absurdo como la vida en sí, y él propone que el arte debería, es decir, le exige al arte lo mismo que le exige al pensamiento, y son tres cosas: rebelión, libertad y diversidad. Y luego manifestarán ellas su profunda inutilidad, dando a entender también lo que usted mencionó anteriormente, pues que el arte es en sí inútil, y particularmente sin religión, sin eternidad, sin lo divino. Sin lo divino, el arte en sí se convierte en un trabajo totalmente redundante. Me gustaría darle personalmente las gracias a Joshua Silva, Ash Williams y Leonel Cabrioto, los Patreons iniciales de Dialéctica. Y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por PayPal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de Patreon.